Vamos, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Amén. Vamos a entrar un momento en esta palabra de vida. Gloria al Señor. Y vamos a leer el Salmo 5.3. Salmo 5.3. Bueno, hermanos, por ahí ya estoy parándome. Pronto otra vez comienzo a caminar bien. Así que ya ese momento de la operación está pasando. Ya me estoy haciendo mis entrenaditas en el púlpito para volver a pararme allí. Amén. Y seguir. Me gusta mucho predicar de pie. Y un hermano me decía, me hace falta verlo ahí de pie. Bueno, gloria al Señor. Salmo 5.3. Amén. Leamos todos este versículo tan bonito. ¿Cómo dice? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Vuelva y léalo, hermano. Vuelva y léalo. ¿Cómo dice? Y esperaré. Amén. Dígale al Señor allí, vamos a hablar de la oración. Dígale al Señor allí que le permita aprender algo hoy, o renovar, o recordar algo sobre la oración. Dios Todopoderoso, gracias. Dependemos de ti. Señor, usted es el maestro, usted es el que enseña, usted es el que instruye. Bendice este apreciado grupo que está hoy aquí para oír la palabra de verdad. Bendice, Señor. Oh, por favor, que tu palabra corra como ríos de agua viva en nuestro ser, Padre amado. Que nos sintamos inspirados a través de tu palabra para practicar, oh Dios, la oración. Bendigo, Señor, a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿A qué horas debe orar un cristiano? ¿En la noche? ¿En la madrugada? ¿Al mediodía? ¿En la tarde? ¿Cuál será el momento propicio para orar? ¿Cuál será el momento en el que Dios está más despierto para escucharnos? Que lo cojamos con buena energía para que nos oiga. Bueno, es claro de que Dios no se fatiga con cansancio, ¿verdad? Dice la Biblia. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así que no hablamos de el momento propicio para la oración, partiendo de si encontramos o no encontramos a Dios. No tiene nada que ver con Dios. El momento propicio para la oración, si pensamos en Él, tendría que ser más desde la parte nuestra, desde lo que puede ser para nosotros la oración. Este versículo que tenemos aquí tiene al menos 3 cosas muy interesantes que rápidamente y a manera de introducción a este tema las quiero tocar. Y lo primero es que el salmista como que hace un suspiro. Ese "oh" que hay al inicio es un suspiro de él. ¿Sí? Como que si respirara profundamente y dijera esto: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Mire que él no está diciendo: Señor, yo te ruego que en la mañana escuches mi voz. No, él lo da por hecho. Amén. Él lo da por hecho. De mañana oirás mi voz. O sea que hay una seguridad total. Este salmista oraba en la mañana, ¿verdad? Él oraba en la mañana. Es muy seguro. Y también dice: de mañana me presentaré delante de ti. ¿Sí? O sea que tiene de parte de Dios que Dios en la mañana, en esa mañana de él, del salmista,
Dios oye. Bueno, alguien pudiera decir, oh Jehová, en la noche oirás mi voz. Oh Jehová, cuando llegue la tarde a hacer mi oración, oirás mi voz. Bueno, cualquier tiempo hoy. Pero de parte de Dios hay un oído, hay una oreja, hay una atención, listo para oír. Con esto entonces el salmista nos enseña algo y nos da una seguridad, que quien ora debe estar completamente seguro que Dios lo oye. Amén. Metas eso en la cabeza, diga, yo no oro por orar, yo no oro al viento, no, yo no le oro a un yeso, yo no me paro ante a nada, yo tengo un Dios que me oye, amén, que escucha mi oración. Bendito el Señor Jesús. Oirás mi voz. Bueno, esto indica de que este orante que hay aquí oraba en voz alta seguramente, ¿sí? Dejaba que su voz saliera, porque él está hablando de su voz. Pero la otra parte dice, de mañana me presentaré, ¿sí?, delante de ti. Pareciera como si es como un término militar, ¿no? El de pasar revista, como si a él le pasaran revista. Cuando en la mañana vamos a arrancar en un instituto, una escuela, el estudio, lo primero que hace el maestro es llamar a lista. Lo mismo hace su coronel, su cabo o aún el dragoneante en el ejército. Él pregunta por los que están allí y revisa que estén todos. Así que él entiende desde aquí que tiene una responsabilidad de aparecer como que firme, en estado de alerta, en estado de aquí estoy, de obedecer, de escuchar la orden para el día, ¿sí? De mañana me presentaré delante de ti. Y hay algo muy bonito en la última frase de este versículo. Y esperaré. Porque el salmista entendió algo, que quien da las órdenes no es él. Él no llega a presentarse para exigir o para decirle a Dios qué tiene que hacer en su día. Porque es muy seguro que uno llegue a orar y a decir, Señor, vea, necesito que hoy, y le entregarle una gran lista de cosas a Dios de lo que tiene que hacer. Vea, yo voy a ir a tal parte, ponga gracia en ese Señor para cuando yo llegue. Que en tal parte, Señor, que no haya ni un trancón, que todo esté abierto, que los semáforos me aparezcan en verde, por favor, sí. Ayuda, y comenzamos a decirle todo lo que Él tiene que hacer. Pero este salmista nos enseña algo. ¿Qué es? Que me presento y ¿qué será lo que espera? ¿Ah? ¿Qué será lo que espera Él? ¿Qué quiere Dios ese día? ¿Qué ordena mi Señor? Aquí estoy. Hermanos, hay que aprender a meditar. ¿Qué es meditar? A ver, ¿quién me dice qué es meditar? Porque para esperar hay que aprender a meditar. ¿Qué es meditar? ¿Ah? Pensar, analizar. Bueno, esa sería una manera de entrar en la oración. No es todo el tiempo hablar. Mire que él dice, y esperaré. De esto estaba hablando el jueves anterior, ¿sí? Del esperar, del escuchar a Dios. Y la meditación puede servir mucho para entrar en esto de esperar en Dios. Pensar,
pensar nuestro día, pensar nuestro proceso. Estoy seguro que si comenzamos a pensar delante de Dios nuestro día, lo que nos corresponde desde la familia, desde el ministerio que Dios nos ha entregado, desde nuestra responsabilidad social, en cada parte que vayamos pasando y pensando en ello y meditando cómo sería la mejor manera de hacerlo, ahí estará Dios para decirnos cómo debemos hacerlo. Recibiremos órdenes de parte de Él para que hagamos. Y esperaré. Como el soldado que se para frente a su mayor y espera que le diga qué hacer. Póngase firme, a inscripción, gire a la derecha, vaya aquí, 2 vueltas a la cancha. Lo que diga. Muchas veces nos podemos levantar en la mañana y ni un buenos días para el Señor, ¿cierto? No, sino que de una vez vamos saliendo a nuestra labor, corriendo. Hoy no es nada raro que al despertar la primera necesidad que sintamos es coger el celular, porque la máquina se ha vuelto se ha adherido tanto a nosotros que podemos estar despertando y inmediatamente sentir que tenemos que mandar la mano y mirar el celular, o hasta mirar quién nos habló, si nos mandaron mensajes, cosas como esas. Eso es algo que posiblemente haya que hacerlo, pero no debe ser lo primero. Lo primero debe ser presentarme delante de Él y esperar. Amén. Entonces, esto implica, este texto nos invita a pensarnos desde nuestro diálogo con Dios. Dios camina con nosotros. Dios va con nosotros. Dios se está dando a conocer en nuestro caminar. A veces tenemos la idea de conocer a Dios y eso a veces se vuelve hasta fenomenal. Cuando alguien dice, tuve una visión y vi a Dios, y ya todos quisieran tener una también, o quisiéramos. Pero realmente Dios quiere que lo veamos en nuestro caminar, más que en nuestros sueños, en nuestro caminar. Y en especial, en aquellos momentos cuando encontramos el obstáculo, cuando encontramos el problema, cuando encontramos el gigante, cuando encontramos el acusador. Ese es el momento. Cuando llega la noticia mala allá en el consultorio del médico, o cuando llega la carta del juzgado, o cuando llega la amenaza del delincuente, o cuando llega cualquier otra cosa que nos quiera dañar, ahí en ese momento es donde Dios nos dice, quédese un momentico quieto para que se dé cuenta que aquí estoy yo para sacarte adelante. Bendito el Señor. Hermano, ahí es donde vamos a ver a Dios. Ahí es donde nuestro producto, nuestro decir en la mañana y esperaré, se convierte en un Dios, en un caminar, en una experiencia de Dios con nosotros. Gloria al Señor Jesús. Solo que cuando llegan las malas noticias, uno tiende a ponerse a llorar, se asusta, se vuelve temeroso, se entristece. A veces nos ganan mucho las emociones frente a estas cosas. Y está bien que las emociones se activen, somos seres humanos, y ellas se activan. Pero aún en medio de toda esa activación emocional, aún debemos como hacer conciencia, ser muy dueño de nosotros mismos y decir, voy primero a preguntarle al Señor, Señor, ¿y usted qué dice?
No sé si recuerdan que Sennacherib puso en estado de sitio a Jerusalén. Sitiar una ciudad es rodearla con ejércitos. En ese tiempo las ciudades eran amuralladas, así que había cierta protección. Jerusalén era amurallada, así que tenía cierta protección. Pero sitiar una ciudad es muy difícil y se vuelve muy problemático. De hecho, nosotros lo estamos viviendo en este momento con los ¿cómo es? Los bloqueos, con los bloqueos. Estamos sintiendo. Pero en ese tiempo era más fuerte, porque realmente la ciudad era amurallada y era una ventaja porque el enemigo no se podía meter. Pero era una desventaja porque uno quedaba entre los muros y tampoco podía salir. Así que habían ejércitos que se quedaban allí hasta que la población se moría de hambre. Y los mataban de hambre allá adentro. O en últimas, tenían que salir a luchar por su vida y terminaban muertos. Así que no era muy buena idea el asunto del sitio, porque era un bloqueo muy fuerte. Y Sennacherib llegó, o al menos el general de él llegó, y habló en lengua hebrea. Dice el texto que habló en lengua hebrea. El tipo sabía, ¿sí? Y llegó y habló en la misma lengua de los judíos. Y quiso hablar en lengua hebrea solo para que todo el pueblo se diera cuenta. Es como si llegara un león y rugiera al lado de todo el pueblo para que todos quedaran temblando. Se dice que cuando el león ruge en la selva, a kilómetros a la redonda, los animalitos que él se come, todos quedan temblando. Por eso el primero ruge, y al rugir ya los dejó temblando. Ahora tienen menos habilidad para correr y él puede tomarlos como presa fácil. Así que este señor rugió con mucha fuerza allí en lengua hebrea. Y le dijeron, no, en lengua hebrea no. Y dijo, no, en lengua hebrea es que tienen que escuchar para que se den cuenta todos y ustedes no les vayan a dar falsas esperanzas. Hermanos, pero el rey tomó la carta. Era un hombre temeroso de Dios. Ezequías fue uno de los reyes que no siguió el consejo de su papá Acaz, sino que él hizo lo correcto. Y cuando vio la carta era una amenaza pero fuerte. ¿Y sabe qué hizo? Se fue a la casa del Señor. Cogió la carta y la puso en el altar. Y prácticamente le dijo, esto no es contra mí, esto es contra ti. ¿Qué vas a hacer? Yo no me rindo, ni me voy a someter a esta gente. Usted lo va a hacer. Esa es prácticamente, hermanos. Y Dios entró ese día, defendió, eso era indefendible. El hombre dijo, no hay Dios que haya podido librar a alguien de nuestro ejército y de nuestras armas, porque ellos ya habían conquistado muchos. Y Judá era un pueblo pequeño, Judá era una cosita ahí chiquitica, pero eran chiquitos por fuera, pero por dentro tenían al Dios Todopoderoso. Había gente de confianza allí. A usted lo pueden ver así todo carita de bobo, de boba, ¿cierto? Nos pueden ver ahí como todos. Usted no tiene cara de nada. Eso no importa que no tengamos cara de mucho. Lo que importa aquí es que el que está con nosotros tiene rostro de diamante. Amén. Él es poderoso, Él es grande, Él es maravilloso. Aleluya. Me parece que seguir el ejemplo de Ezequías es propio. Ir en el problema, no importa lo que digan. De pronto nos pone a temblar, pero así temblando todo, antes de ir a cualquier lado, me voy a la oración. Hermano, yo tenía una fábrica de confitería. Yo hacía bombones de maní y otras cosas más. Y teníamos una ramada para hacerlos.
Y recuerdo que una vez entré a sacar el producido para ir a entregar, cuando noté que se habían llevado una gran parte del producido. Yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Quién me robó? ¿Qué ocurrió? Y uno queda ahí como a quién miro, a quién observo. Y recuerdo que no me puse a reclamar ni nada, sino que así como lo vi, me fui a mi cuarto, me arrodillé y le dije, Señor, usted sabe que este trabajo se hace para el sustento de la familia, y lo que uno ora en esos momentos, por favor dígame quién me robó. Hermano, y Dios le muestra a uno. Él me mostró cómo fue la cosa, quién fue el personaje en pasta de frente. Ahí sí me lo puso como con las manos en la... O sea, el momento... Fue un momento exacto programado por Dios, que uno se da cuenta que eso no puede haber otra cosa sino Dios mismo obrando. Hermano, vea, no pelee con los de su casa. No se ponga a abrir la boca en la casa y a injuriar para un lado y para el otro y a hacer amenazas y que me voy, que es que usted no sirve para nada. No, hermano, no actúe así. Nosotros tenemos un arma poderosa que es la oración. Cuando nosotros por medio de la oración dejamos nuestras cargas a Él, Él se encarga de nosotros. Lo dijo el apóstol, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque es Él el que tiene cuidado de vosotros. No estemos entrando en tanto problema con otros. Dejémoslo en las manos de Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. ¿Y Él qué? Y Él hará. A ver, ¿quién conmigo hoy se decide a que va a dejar mejor las cosas en las manos de Dios? Levante su mano derecha y dígaselo al Señor hoy. Cierre sus ojos y dígale, Señor, yo voy a dejar mejor esto en tus manos. Eso que usted está... Si alguien le debe plata, no vaya allá a decir, vea, mala paga, y a gritarle en la puerta y a dejarlo en vergüenza. No. Dígale, Señor, dele para que me pague. Y si no le va a dar para que me pague, pues deme a mí lo que le presté a él. Amén. Eso es más honroso. Le aseguro que usted le prestó una plata a alguien y él no la quiere pagar. Usted va y le dice al Señor, Señor, colabóreme usted con esa platica. Préstesela a él mientras consigue. Amén. Hermano, y Dios le puede dar esa plata a usted. Pero deje de estar peleando. Amén. Estar peleando es estar reclamando. No, más bien aprenda a orar. Amén. A orar en Dios. No estoy diciendo que no podemos hablar las cosas que nos incomodan. En algún momento hay que hablarlas con las personas, pero no desde esa posición de que en la parte donde me encuentre, ahí mismo le tiro la sátira al otro. No, Dios no quiere un creyente así. Dios quiere una persona que si va a hablar algo, siente al otro. El Señor llama a cuenta a las personas. De hecho, mire que Él nos dijo, háganle, algo que al final yo tengo un juicio. Él no le pone aquí, no. Y de cuando en cuando nos ve por ahí como enredados, nos manda una nota o nos deja algo por allí en la conciencia, o abrimos la Biblia y hay un texto que nos toca, o llegamos al culto y hay una palabra donde Dios siempre nos habla, y Dios siempre nos habla con amor. Vea, hermanos, un mensaje que venga de Dios condenatorio, ¿sí?, es un mensaje que pocas veces se ha visto. A veces salen de parte de Dios, pero no es siempre. El mensaje de Dios siempre va a ser un mensaje que, aunque diga que vienen cosas duras, invitará siempre a que reflexionemos, a que cambiemos y hagamos bien las cosas para la gloria de Dios. Así que orar es un ejercicio que nosotros no debemos descuidar. Los niños, por favor, en silencio. Los niños, si entran en silencio. ¿Listo? Estamos en el momento de la palabra. Los maestros, por favor, le enseñan a los niños. Deben entrar en completo silencio y sentarse al ladito del papá o la mamá. Así que, hermanos,
tenemos entonces que pensar en que si la oración tiene esa trascendencia en nuestra vida, hay gente en estos días, incluso cristianos, yo creo que más desde un lenguaje cristiano se llegó a decir, es que los cristianos solo proponen orar y ya, y no actúan. ¿Y qué cree? ¿Que orar es poco? Mira el texto. Me presentaré delante de ti, ¿qué? Esperaré. De hecho, la oración, quien cree que Dios oye, entonces quien cree eso, aprende a esperar. Aprende a esperar. Bueno, hay momentos donde Dios va a decir, no es tiempo de esperar, es tiempo de actuar. Y Él mismo le dice a uno, actúe. Como se lo dijo a Josué. A Josué dice que se quedó todo un día encorvado cuando cuando fueron a derrotar a los de Ai, esa segunda ciudad después de Jericó en la conquista de Canaán. Y dice que los derrotaron, incluso no quisieron mandar todo el ejército porque les pareció que era mucho. No agotemos a todos, mandemos un grupo y con este es suficiente. Y fueron y los salieron corriendo de allá. Y aparte de eso, como que les hirieron a algunos y les mataron otros. Y Josué se sintió muy abrumado. Entonces se quedó todo el día doblado, como en un ayuno, ¿no? Se echó cilicio, bueno, hizo todo ese día. Y por allá el Señor le habló un momento y le dijo, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Y le dijo esto, párate de ahí. Israel ha pecado. Amén. ¿Sabe cuándo tenemos que actuar rápidamente? Cuando hemos pecado. Amén. No ores. Arregla el asunto de tu pecado. Porque la oración del impío, dice el proverbio, es abominación al Señor. Y el que levanta manos con ira o contienda, no vaya a creer que Dios le escucha, porque ahí es un tiempo de actuar. Yo no puedo coger y simplemente levantarle la voz a un poco, meterme en un poco de problemas, ¿sí? Hablar así como sin mirar si estoy hiriendo a mis hijos, a mi esposa, al hermano en la iglesia, al pastor, a la oveja. Y me voy como sin nada y me voy arrodillando a orar. Pues orará con usted y hablará con usted. Porque con Dios no habla quien tiene prepotencia u orgullo. Con Dios no habla aquel que golpea a su hermano y luego quiere ir a mostrarse de carita de oveja con Dios. No, con Dios no habla. Le es abominación. A los esposos se les dice algo: no seáis ásperos con ellas, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, un esposo que es áspero, que agobia a su esposa y luego se va a orar, cree que Dios está ahí, ay, no, venga, hablemos. O ella, que también le berrea a su esposo, que con esa voz de la esposa que es más delgadita, suena más fuerte cuando levanta la voz. Y entonces berrea y todo eso, y luego va y me voy a orar, o me vengo al ayuno del miércoles, y aquí lloro y ya, pero llego a la casa y sigo con la pelea. No. Dios dice, no. No, porque si eso fuese así, esto se desordena. Se necesita que tengamos confianza, que la oración está conectada, está como comprometida con nuestro buen proceder.
Y si cuando nos hemos comportado bajamente, humillantemente para otros, si voy a ir a orar, es para llegar prácticamente tirándome al suelo y diciendo, la embarré, oh Dios, necesito que me laves, que me limpies, porque debo restaurar mi relación contigo. He tratado mal a una de tus criaturas, he tratado mal a uno de tus hijos. Hermano, hay gente que no le gustan los gatos o los perros y cree que tiene el derecho de tirarle agua caliente al gato que porque no le gusta. Tírele agua caliente y luego váyase a orar a ver si él lo escucha. ¿Usted sabe con quién se está metiendo? ¿Quién lo creó? ¿Ah? No es así. La oración, por ahí el Señor dijo, tampoco yo iré, porque les hablé, les dije cómo lo hicieran y no lo quisieron hacer, y ahora vendrán y me clamarán, pero yo tampoco oiré. También agravaré mi oído y no los escucharé. Así que la oración reclama del que ora que esté en paz con su hermano. Amén. Que esté en paz. Usted no se puede sentar en el comedor con alguien o allá en la mesa de la panadería, ¿sí? Pan de vida, y se sienta ahí, pide un Milo, pide un cafecito y se lo come allí. Y luego comienza a hablar de un poco de gente ahí. Sí, ves fulano cómo está, y si ves sutano. Y mire, no, yo siempre dije que eso no era nada. Ah, no, que tal cosa, que por acá, que por allá. No, es que esto, que tal palo, tal astilla, y dele, y dele, y dele. Y luego se va, dice que va a orar. Y que en la mañana me presentaré. Pues debería de presentarse el Señor y no sé si lijarle la lengua o qué hacerle. ¿Cierto? Porque no es propio. Hermanos, nos cuidamos. Es que con la lengua que yo alabo a Dios en la oración, con esa misma lengua voy a criticar a mi hermano, lo voy a poner en peligro y a exhibirlo delante de los demás, voy a poner en duda su reputación por algo que yo vi. A mí me da el derecho de que yo le vea un error a un hermano, de hablar de él con todos y de ponerlo en evidencia en 20 o 30 o en los que quiera. No, a mí no me da el derecho. El deber que yo tengo con ese hermano es ir y hablar con él, reconvenirlo y que él se arrepienta y siga adelante. Pero ante los demás, cuidarlo, protegerlo, no solo a él, sino al hermano. Porque es que el pecado de un hermano, cuando yo se lo cuento a otro, al que más daño le hace no es al hermano que lo hizo, sino al hermano al que se lo conté. A nosotros nos es muy fácil hablar del mal genio del hermano, de lo irresponsable que es el hermano. Hermano, en ese no, en ese no. Y comenzamos a hablar. Santiago dijo, hermanos, ¿es posible que salga de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Ustedes todavía están por aquí, hermanos. Hay gente, y hablo de gente en la iglesia, que se creen omniscientes. Omniscientes. Así se creen. ¿Sabe qué es creerse omnisciente? Que le ve uno una falta a un hermano y ya con esa falta tiene la capacidad. O le ve un actuar y ya tiene como toda la... Él cree que ya sabe todo, ya sabe cómo concluir sobre la vida de esa persona. ¡Qué error! ¡Qué error pensar eso! Es una falta del hermano.
Es algo que tal vez Él tenga que corregir. Y si el Señor me lo permitió ver a mí, pues yo creo que yo soy la persona más adecuada. Pero a veces de una falta nos sentimos como omniscientes. Mire, el único que sabe todo de una persona es Dios. Por eso Jesús dijo, no juzguen. No juzguen. ¿Para qué? Para que no sean juzgados. Y eso está en el Sermón del Monte. ¿Y usted sabe cuál es el corazón del Sermón del Monte? El Sermón del Monte son los capítulos del 5 al 7 de Mateo. Eso es lo que se le ha dicho el Sermón del Monte. Es toda una predicación de Jesús que habla sobre la vida cristiana, lo que es ser cristiano. Y ese Sermón del Monte tiene un corazón. Y el corazón del Sermón del Monte es la oración. Y si el Sermón del Monte tiene como corazón la oración, es por una razón. Es porque es en la oración donde se forma mi carácter, donde se transforma mi personalidad. Quien de verdad coge la oración en serio, no es aquel que ora 3 horas. No es aquel que se mantiene de rodillas. Puede ser que la haya tomado en serio, pero no lo caracteriza solo porque ora demasiado. No. Quien toma la oración en serio, quien le da valor a la oración, quien le da valor a su comunicación con Dios, es aquel que deja que la oración lo transforme. Y cuando sale de la oración, no sale enojado. Había una persona unos muchachos, no se me decían, uy hermano, a nosotros nos daba hasta miedo que mi mamá dijera que se iba a ayunar. Porque ella se iba a ayunar y cuando llegaba el ayuno, era brava, brava. Esos muchachos que van a creer en ayunos así, lo que le hacemos es una mala publicidad al ayuno. Deberíamos llegar como iluminados, ¿verdad? Amorosos, conscientes de que mis relaciones deben cambiar, tal vez avergonzados con la familia, porque quien ayuna, quien ora y quien entra en intimidad con Dios, Dios le revuelca por dentro todo lo que tiene. Dios lo redarguye. Dios comienza a decirle qué cosas y qué otras debe mejorar. Si usted ha entrado en intimidad con Dios, sabrá que estoy diciendo verdad. Allí en la oración, Dios suavemente nos dice cómo debemos mejorar. No puede ser que yo sea un gritón y cuando llegue a la oración Dios no me diga, hijo, te pasaste. Yo llevaba a mi esposa, ella me dijo, lléveme donde yo estaba muy ocupado, tenía un poco de cosas que hacer y sentí que lo que ella me estaba pidiendo perturbaba todo lo que yo iba a hacer y me iba a hacer quedar mal. Y entonces me dijo que la llevara y yo le dije, sí, bueno, yo la llevo. Entonces la llevaba con los niños. Andábamos en una moto. Eso era una moto que parecía un colectivo. Íbamos los 4 ahí. Y yo la llevé a una esquina y de la esquina, 1,5 cuadras quedaba la casa. Entonces, como yo iba apurado, yo me sentí en todo el derecho de decirle, bájese aquí rápido y de aquí caminen hasta allá. Pero lo hice de una manera como más, a veces no es de maldad, pero es mala forma de hablar con nuestra familia. Y como que bájese aquí, hágale hasta allá, no es nada, camine. Y hablé de una manera que caminé, que salí en la moto y crucé. Cuando crucé, me habló el Señor. Ya, eso fue de una. Y me dijo, ¿por qué tratas tan descomedidamente a tu esposa y a tus hijos?
qué no los llevaste hasta la casa? Amablemente les dijiste, aquí quedan en la casa seguros, ya me voy a seguir. Es tu prioridad. Yo me puse a llorar. Perdóneme, Señor. Voy a hacerlo mejor la próxima vez. Quien tiene intimidad con Dios, Dios le habla. Él no me condenó, me hizo una pregunta. ¿Por qué las tratas así? Como diciéndome, hay otra manera de hacerlo. Hermano, la Biblia dice, no seamos ásperos. Aquí hay hombres de oración. Busquemos si somos ásperos con ellas. Si ellas se sienten oprimidas, como que tienen miedo de moverse hacia alguna parte, porque usted ya, de hecho hay creyentes que se han vuelto muy vigilantes y muy, como que revisan demasiado, le pasan más revista a ellos que Dios mismo. Hay que poner cuidado, porque de otra manera nuestras oraciones no serán sino monólogos. Y ahí es donde quedamos en un cuarto orando, pero orando solos. Solos. Y Dios mandándonos un mensaje: arrepiéntase, cambie. Están todos los disfrutes de mi vida para ti, pero cambie. Termino entonces diciendo, hermanos, si va a orar, cuide la lengua cuando se levante de orar. Amén. Cuide su lengua. Cuido mi lengua. Cuidémonos de lo que hablamos. Amén. Porque con la misma lengua que adoramos a Dios, no podemos estarla pasando por todo lado y criticando a todo mundo y descalificando a todos. Como el hermano que decía en una congregación, cuando el Señor, era una congregación como de casi 300 personas. Y decía, cuando el Señor venga, se va el hermano fulano, el hermano sutano, el hermano perancejo y yo. El resto, eso se queda, no sirven para nada. Hermanos, hay gente que tiene esos conceptos en la iglesia. Ay, hermano. Yo creo que, hermano, ya le estaban preparando la paila número 8 o algo así. No, así no se comporta. No. Que entendamos que esto es de otra manera. Amén. ¿Cuántos quieren ser oídos? A ver. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y voy a esperar. Amén. Y el que espera tiene nuevas fuerzas. Amén. El que espera, Dios lo levanta. El que espera, Dios lo exalta cuando sabe adorar a Dios. Así que tu carácter se forma en la oración, porque quien ora sabe qué hace en el día, sabe que en la noche tiene una cita con Dios y sabe qué hace. No quiero llegar con el vestido sucio. Amén. Me voy a cuidar. Amén. Como que tiene esa cita y es la cita más importante y dice, no, tengo que llegar bien limpiecito, así que no deja que le salpique de aquí y de allá. Y cuando un hermano le va como a hablar algo mal, le dice, hermano, amén, hablemos de algo, pues que, ¿sí? Le cambia, lo lleva para otro lado. No, deje ese hermano ahí quieto, luego hablamos con él. Más bien, venga, yo le digo esto y tal. Tampoco entra a condenar, ay, pobre en Jesús, hermano, usted es un impío. No, tampoco entra en esa actitud, porque ya queda salpicado. Entonces hay que poner cuidado. Hoy queden en pie, hermanos. Yo creo que este mensaje nos sirve para reflexionar sobre un deleite que tenemos los cristianos, y es orar. Hermanos, orar no es una carga. Orar es un deleite. Voy a volverlo a decir porque todos no lo oyeron. Orar no es una carga. Orar es un deleite. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por eso, en el siguiente mensaje hablaré un poquitico de
lo que implica orar. Porque los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Yo creo que sí hay que aprender a orar. Levante sus manos. ¿Qué tal si hoy le pide al Señor, enséñame a orar? Hay poder en el nombre de Jesús. Hay todo poder en el nombre de Jesús. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo esta congregación. Bendigo estos niños, estas niñas. Bendigo en el nombre de Jesús. Hay todo poder en tu nombre, Señor. Una iglesia que ora, una iglesia que crece en la oración, pero que crece en el carácter. No es que crezca en mucho tiempo hablando de rodillas, no. Que cada que ora va creciendo, se va volviendo más sensible, se va volviendo más creyente, se va volviendo más esperanzadora. Una iglesia que se llena del Espíritu Santo, porque en la oración se forma su carácter, porque en la oración reconoce, perdona, alaba, exalta y se conecta con el Dios vivo. Ayúdanos, oh Dios, para crecer, para aprender a orar, para hacer oraciones que sean significativas, oraciones que tengan resultados, oraciones que sean eficaces. En el nombre de Jesús, derrama sobre esta iglesia un espíritu genuino de la oración que hace que las cosas sucedan. Gracias, Señor Jesucristo. Dele el aplauso al Señor.